Iniciamos grabación. Bueno, buenos días. El día de hoy estamos por ver, dice, si la distancia h, esto es el práctico 1, estática de la partícula, ¿no? Este juego creo que sí lo tenemos hecho. Entonces, este sí. Y Falta el 4, el 5, el 6. Y bueno, el 1 y el 2 lo tengo hecho, pero no sé el cómo 5 está pasar la hecho, lección. Martina. Ah, sí. El 6 Entonces falta abrí y el otro. 4 falta nada más. Ah, Todos los sí. demás están. Sí, Y en sí. este la dificultad no es mucha dificultad. A ver, acá. Dice un tanque de almacenamiento esférico está soportado por dos cables. El peso del tanque es W. Mirá, es un sistema de fuerzas concurrentes, Martí. Sí. Si yo estiro las líneas de acción de la recta, que son las que me definen la dirección a mí del vector, ¿no? Es la línea de acción de esta fuerza, FA y FB. Y yo estiro. Yo, todas concurren a un punto. Sí, sí. Ese punto es el punto que se encontraría aquí, que es esto. Entonces lo que debemos hacer es, ¿cuál era una de las hipótesis o principios fundamentales que habíamos planteado? Vamos, el principio de transmisibilidad de la fuerza. Significa que la fuerza, al moverse a lo largo de su línea de acción, no cambia el efecto que produce. Porque una fuerza se mide por los efectos que produce. Sí. Bueno, entonces no va a cambiar el efecto. Entonces, si la desplazo para acá, esta. O sea, la desplazo a lo largo de su línea de acción. Y que justamente están en un sistema, esto sería un sistema plano de fuerzas concurrentes, primero porque es plano, porque estamos respecto a un plano, no respecto al espacio, estamos viendo en dos dimensiones. En este caso vendríamos a ser la dimensión XY, supongamos. Por eso le dije, o sea, lo otro no era difícil en comparación a los otros que vimos. Como eran ejercicios muy iniciales, supuse que los podían hacer. Pero no hay problema, lo vemos. Entonces acá tenemos, vamos a diferenciar el peso del tanque, es un tanque de oxígeno líquido, ¿no? Tiene un fluido a presión, pero eso no es un dato muy redundante ni importante que digamos. Si esto está a 30 grados, en realidad esto está a 15 grados. Pero, ¿dónde voy a trazar mi sistema de ejes, Martina? No importa, lo vemos esto, no te preocupes. Y en el punto, En el vamos a punto, hacer exactamente, voy a trazar mi sistema de ejes en un lugar conveniente y ese lugar conveniente va a ser el punto, tal cual. Vamos a copiar esto. Nos vamos a ir a nuestro OneNote. ¿Por qué nos vamos al OneNote? Porque lo que vamos a hacer es, bueno, lo dejamos acá. Era plantear directamente, pero cierto que el OneNote a ustedes los marea un poquito, me dijeron. Así que tratamos de bajar un poquito y bueno, acá vamos a trazar nuestra línea, nuestro eje de las X, nuestro eje de las Y el origen de coordenada va a estar en la intersección de las fuerzas, de las tres fuerzas. Esto y esto lo vamos a poner de otro color. Bueno. Entonces, lo que debemos hacer es muy simple, es un sistema de estática de la partícula, es un sistema donde ¿qué va a pasar? Estas dos fuerzas, FA y FB, están soportando a estos cables que están tirando, están soportando este peso. ¿Se ve? Entonces, Sí, sí. gráficamente, ¿cómo se vería esto? Tendremos que hacer una suma vectorial.
¿Cómo determinarían gráficamente y analíticamente? Gráficamente por la ley del paralelogramo, Sí. las magnitudes de FA y FB. Ujú. O sea, analíticamente y gráficamente. O sea, tenés dos fuerzas. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tenés vos conocidas? Dos. Sí. ¿Cómo puedo definir la dirección de una fuerza? Y acá tengo mi módulo. Vamos a hacer lo siguiente, Martina y Facundo. Se me ocurrió a mí que para que las clases sean un poco más dinámicas y yo pueda verlos y ustedes me puedan ver, porque seguro me están viendo, pero yo no los puedo ver a ustedes, van a enlazar su celular con la computadora. Creo que el ingeniero Peña ya les dijo eso. ¿Para qué? Porque vas a tener tu cámara web, va a ser tu teléfono. Ah, sí, igual sí tengo cámara, las puedo prender. Ya ¿Qué tienes el sé. celu, Juan? ¿Cómo, Facu? Tienes el celu ahora mismo. Bueno, está bien. O sea que no estaría pudiendo ver esto de forma más grande. Sí, igual lo veo bien. Bueno. Bueno, ahora respóndanme ustedes, ¿qué tenemos que hacer? A ver, sumatoria, bueno, está bien. Este peso, esto y esto, ¿está en equilibrio o no? Sí. Sí, bien. Si esto está en equilibrio, la pregunta es, ¿cómo determino FA y FB? ¿A través de quién? De las ecuaciones de equilibrio Sí, sí. que vimos nosotros. Y bueno, ¿cómo hago eso? Y acordate, si F, Y mira, sumatoria de fuerza de tengo el división. peso, exactamente, tengo el peso que es la. Si yo sumo esto, voy a obtener el resultante, suma vectorial. Entonces, ¿qué dato tengo yo? Tengo el peso, 750 libras. Bueno, ¿qué incógnitas tengo? FA y FB. ¿Qué, Sí. qué, qué tengo? A ver, tengo el ángulo. Ángulo, y acá voy a poner el coseno, y acá voy a poner el seno. O puedo poner seno, coseno, ¿de quién? De 30 grados. Entonces, ¿qué tengo en el coseno? Coseno sería igual a cos. Esto lo vamos a radianes. Ponemos el ángulo. Cerramos. Y ahora. Pero no es 30 grados lo que queremos nosotros, es 15 grados. Fíjate. Sí. Sí. Seno. Radianes. No importa, ya lo cambiamos. Puedo poner directamente eso sobre 2. Sí, o lo cambias así. Bueno, tenemos esto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Una fuerza, ¿cómo se expresa? La fuerza tiene que ser igual. O sea, FA va a ser igual a su magnitud por o sea, por el escalar por quién, por las componentes de quién, cosenos directores, Ah, sí. o directamente, las componentes de los cosenos directores son las componentes del versor unitario. Sí, sí.
pero que acá no tenemos puntos. O sea, primero que está sobre el origen de coordenadas. Entonces esto no tenemos estas distancias, no tenemos esto como para... Entonces lo que vamos a hacer para sacar directamente la coordenada de este vector y dividir las componentes de vector sobre el segmento. ¿Se acuerdan? Y ahí sacábamos el versor unitario lambda. Sí, sí. Bueno, pero acá no las tenemos, entonces lo que vamos a usar va a ser los cosenos directores. Bien. Lo que podés hacer, podés descomponer cada fuerza en sus componentes. ¿Me entendés cómo? Y fíjate, cada fuerza la descompone en sus componentes. Lo que podés hacer, entonces vas a hacer que FA, podemos hacer esto. Todo esto tiene que estar en equilibrio, FA más F, Para una pregunta. sí, Muy tonta, pero bueno. Los cósenos directores no era cuando estaba en tres dimensiones. O también tengo cósenos directores en... los cosenos directores están... Cuando ustedes veían con el ingeniero Peña, hace poquito estuvieron viendo cálculo de reacciones, y el ingeniero les decía que ustedes no tenían que resolver de manera escalar, sino que tenían que resolver de manera vectorial, o sea, matricial, con Sí, el vector fuerza-momento. Cuando les ponía la matriz acá, les ponía, por ejemplo, A e I, y acá tendría que poner qué dirección tenía el vector A I, qué componentes tenía respecto a respecto a X, a Y, respecto al momento, respecto al polo de reducción. Cuando hablaban de las componentes, la componente, cuando vos hablas de los cosenos, es respecto a los ejes, exactamente. Pero sí, sí. no es si está en el espacio o está en el plano. O sea, los cosenos están presentes Mm, siempre. sí, sí, En sí. todo Esa caso, era mi pregunta. bien, Bien. Gracias. de nada. Porque lo que hacen es definir la dirección Sí, sí. Tenía del una vector. confusión. Bien. Entonces, vectorial FA más vectorial FB, todo, o sea, todo lo estamos haciendo es una suma vectorial. Más W, todo esto es igual a 0. Entonces, todo esto lo marcamos. Hay que ser ordenado cuando se trabaja. Después lo vamos a marcar esto bien. En un momento vamos a poner esto. Ahora, vamos a ver. Y guíense, justamente, yo lo que hice es tratar de que se guíen de las planillas que teníamos anteriormente. ¿Ven? Como estas. Sí, Entonces, ¿qué vas a poner acá? Vas a poner las componentes de FA, ¿me entendés? Y FB. ¿Cómo es esto? Vos lo podrías poner así. Podrías poner el escalar multiplicado, podrías poner, por ejemplo, FA. Yo lo pongo así. Pongo FA y pongo los componentes. ¿Qué componentes? Un vector se puede descomponer en componentes, o sea, respecto a dos direcciones dadas, o sea, en proyecciones respecto a dos direcciones, ¿o no? sí, Por eso saqué el seno y el coseno, ¿entendés? sí, sí. Pero fíjate una cosa, el coseno y el seno, o sea, el ángulo que estoy tomando es el ángulo respecto al eje de las y, no Entonces respecto al eje de cambia. las x. Sí, sí. Podría tomar respecto al eje de las x y tendría que el ángulo que estoy buscando es 45 grados. Y me tendré que dar lo mismo. Entonces, ¿qué tengo acá? Coseno. ¿Qué tengo acá? El seno. Todo esto más quién.
O sea, porque ¿qué pasa? La sumatoria de las componentes va a tener una resultante. Pero, La resultante es 0. Pero entonces cada componente, la resultante tiene sus componentes, sus Rx y Ri. Significa que la sí, sumatoria de las componentes en X me va a dar Rx. La sumatoria de las componentes en Y me va a dar Ri. pero no sería al revés ahí. O sea, Claro. el seno, el coseno y el coseno, el seno, porque todavía el lambda. El seno, muy bien visto, el seno sería la componente en X. Porque ¿cómo estamos descomponiendo nosotros esto? ¿Cómo estamos descomponiendo nosotros? Los componentes vamos a marcar así. Y así. Exactamente. Y en el otro también lo mismo. Entonces, muy bien lo que dijiste, Martín. Entonces sería. Ustedes lo que tienen que hacer es practicar. De la práctica va a salir la rapidez. ¿Por qué? Cuanto más practiquen, más rápido les van a salir los ejercicios. ¿Me entienden? Sí, sí, Ahora, fíjate una cosa. La dirección es algo que acá no te lo estaba dando, pero si lo tomas como debe ser, te tendré que... Pero fíjate vos, acá tengo 15, que esto sería positivo, positivo, pero acá esto sería negativo, negativo. ¿Me entendés o no? no sería negativo sobre el Negativo en impulso. X y positivo en Y. Ajá, Eso lo podemos ver. sí, Entonces, vamos a ver. Esto es seno, es positivo, y esto es coseno afectado al signo menos. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué componentes tiene W? Solamente tiene componentes respecto a quién? Al eje de las Y, porque en los otros ejes es cero. sí, Entonces, ahora vamos acá. Perdón, ahora vamos acá, marcamos el componente. Cero, perdón, esto es W, esto es 0 en X y menos 750 en Y. Bueno, todo esto nos da igual a... Esto lo podemos sí. trasladar para acá. Creo que esto sigue bien. Sí. Entonces esto lo traemos para acá. Y acá tenemos, esto es la resultante, 0, 0. Bueno, una vez que tenemos eso, ahora podremos entender que tener la matriz de coeficientes. Coeficiente es esto, los coeficientes es esto. Por ejemplo, como hicimos acá. Sí, sí. Bueno, ahí está. Bueno,
Vamos, entonces tenemos FA. ¿Ven? Lo que hicimos fue, este no, este es más, en uno de estos, esto está en 3D, 2D. Está la matriz de coeficiente, estamos haciendo esto, ¿ven? Acá tendremos la matriz de incógnita y acá tenemos la matriz de resultados, o de términos conocidos. Sí. Entonces, Juan, ¿cómo solucionaste tu problema? Porque no era que me escuchás bien. ¿qué problema? De delay y eso. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, sí, y veo que vos también a mí. Pasa que ¿Cambiaste la compu? O sea, ¿cambiaste de compu? no, estoy en el centro, por eso Ah, claro, entonces era Nindana. es internet. Pero ese problema que ustedes me marcan, yo no lo tengo con todos mis otros. Bueno, esto va a pasar para acá, obvio que pasa para acá, esto es 0, 0, no, esto pasa para acá. Estamos haciéndole, si Sí, hiciéramos la ecuación, a ver, para. Esto lo vamos a poner acá, sí, lo vamos a mantener, lo vamos a poner acá. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos esto, entonces esto nos queda, cambia de signo, esto nos queda más, esto también nos queda más, esto nos queda más. Marty, te pido la próxima vez, cuando quieran ver una cosa de otros prácticos y otros temas, que me sí. avisen para que el tema esté completamente preparado, bien, ¿me entendés? Ah, bueno, dale, dale. Porque si no, la base de la improvisación, por más que es un tema fácil, ya venía preparado para dar el tema de vector fuerza-momento, que después, fíjate que a la postre ustedes aprendieron todo esto para después ir a resolver un vector fuerza-momento. Y es un método matricial nada más que con 4 componentes, que ya se suma el momento respecto al polo de reducción. Ajá. O sea, ustedes ya aprendieron producto vectorial. Ya saben descomponer una fuerza. Ya saben encontrar sus componentes. Fíjate vos todas las cosas que aprendieron. Muchas cosas. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es así. Esto, obviamente, es una matriz de coeficiente. ¿Dónde está esto? Lo Ahora tengo que empezamos multiplicar por FA, FB. el vector, exactamente, las coordenadas, o sea, por los vectores, FA y FB, por las incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? Sí, Las fuerzas sí. incógnitas, FA y FB. Ahora, fíjate, nos queda Son entonces iguales a W. todo esto, entonces, todo esto ahora tenemos así. Entonces, lo que hacemos acá era invertir la matriz de coeficiente. Si nosotros invertimos esa matriz de coeficiente,
la pasamos al otro miembro. Pero ¿qué pasa? En realidad lo que no es que la pasamos al otro miembro, sino que en ambos miembros se multiplica por la matriz de coeficiente, por la matriz inversa de coeficiente. Entonces, para Sí. llegar aquí a la matriz identidad, o sea que ya se premultiplica en ambos miembros. Entonces ahora, ¿qué ponemos? Ponemos la matriz de coeficiente, pero la invertida, la inversa, que va a multiplicar a la matriz de resultados. Que es esta que está acá. ¿Cómo llegamos entonces a esa matriz? Apretamos M, M inversa, ahora apretamos espera que me acuerde, Control Shift. Ahora lo que tenemos que hacer es trasladar todo este resultado a esta matriz. Entonces apretamos ahora Shift, Control Alt, era Shift, Control Alt, Shift, Control Alt. Entonces, esto es. Esto ya lo saben hacer ustedes, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces? A ver. Yo no sé si es lo mismo. Yo tengo que primero marcar toda la. Antes de hacer M inverso, marco todos los cuadraditos y de ahí recién aprieto Enter. O sea, lo barro y la pinto todo donde quiero que ocupe la. Te apretás esto, haces esto. Haces M inversa. Antes de eso. Ya Antes de eso, sé. Marcas todo esto. Ajá, y ahora hay Enter. Pues yo no hice, no puse M inversa todavía. Claro, quiero decir, primero la marcaba y de ahí toco el igual directamente. Se va a poner ahí en el. Apreté el igual, mira. Y ahora M inverso. Bien. Es de otra forma como lo sabía hacer yo, pero bien. Bueno, ahora le pintas. Cerrar el paréntesis y antes de tocar Enter tenés que apretar esa tecla, no me acuerdo cuál era, Control Shift Enter, creo. Control Shift Enter, esa es la tecla. Control Shift Enter. Ahí está. Había una forma, sí, muy bien, como lo hace, perfecto. Hay otra forma, pero está bien, está bien. Entonces, ahora, ¿ves lo que hace la práctica de hacer esto? Sí. Cuando nosotros en el parcial hay que resolverlo en Excel, ¿no? Sí, en Excel hay que resolver. Bien. Si no, no le estarían dando estos métodos. Sí. Entonces acá tienen que apretar mmult, marcan la matriz 1, marcan la matriz 2, y ahora le van a Enter. Entonces esto era Eso también la hace igual, la otra. O sea, la pinto antes y de ahí marcar las dos matrices. Está bien, yo tenía otro método por eso, pero no me estoy acordando ahora, por eso te estoy
Sí, no. Estoy viendo, no me acuerdo cómo, qué apretaba, porque decía era Ctrl Shift, pero era otro método para marcar la fórmula, pero bueno. Entonces, igual a M inversa sería. claro. No, porque, sí, ¿cómo? A ver, estas son las cosas de no haber traído los apuntes, las cosas acá que tenía justo todas mis anotaciones. Pero bueno, salí volando de casa, todo un tema. No hay problema. No, que sí hay problema, porque yo tendría que estar visto, dado, ¿me entendés? Y no me gusta dar así las cosas. Yo le estoy en deuda con ustedes, está mal. Ustedes pagan un servicio y tiene que ser el mejor servicio, no cualquier cosa. Eh, a ver, dame un minutito. Dale. Dame un minuto.